Soy Félix Alberto Galván Canchen, antropólogo de profesión, y es muy grato para mí saludarles y darles la bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, al inicio del ciclo 2, 2016, en el cual desarrollaremos el módulo de antropología. Este nos reúne a todos a fin de compartir nuevas experiencias dentro de un contexto universitario de dedicación, exigencia y satisfacción. El curso se propone orientar en la comprensión y el conocimiento de las distintas vertientes de la antropología y su relación con su contexto profesional, incidiendo en la importancia de la naturaleza socioeconómica de los grupos y comunidades humanas. Sesión 2. Inicios de la antropología social peruana. Objetivo de la sesión: describir el contexto sociocultural de los orígenes de la antropología en el Perú, mediante una exposición, para reconocer en un organizador de conocimiento la importancia de la disciplina en relación al ámbito latinoamericano. Introducción. Historia de la antropología social peruana. Panorama de la antropología en el Perú. Del estudio del otro a la construcción de un nosotros diverso. ¿Qué pasa cuando el otro no está en una isla, una selva impenetrable, un desierto calcinante o dentro del propio, literalmente a la vuelta de la esquina o incluso dentro del propio antropólogo? Somos pues la prueba viviente de que ese otro, ese nosotros, que no es monolíticamente homogéneo. No hay país más diverso, más múltiple en variedad de terrena y humana. Reconstruir un nosotros homogéneo en nuestro país se circunscribe a 2 puntos. El indigenismo. El paradigma de la integración nacional populismo. La revolución impulsada por la izquierda. 3 grandes líneas de trabajo marcan las primeras décadas y crean tensiones y dilemas. Los estudios de folclore. El estudio de las comunidades. Los proyectos de antropología aplicada. Antropología peruana. Corrientes antropológicas que han influido con metodología y teoría en el transcurso de su desarrollo en el Perú desde la década de 1920 hasta hoy, siglo XXI. 1. Periodo indigenista. Se enfatiza las reivindicaciones interétnicas como reacción para conocer y afirmar identidades raciales en cuanto a las relaciones sociales de blancos, mestizos e indios. Su principal representante y seguidor es Hildebrando Castro Pozo. Entre sus características podemos decir que A. El indigenismo surge como una reivindicación del indio. B. El indigenismo peruano de carácter político y cultura. C. El indigenismo es conceptualizado como una ideología política, que propone revalorizar los rasgos culturales de los pueblos indígenas americanos precolombino. Tiene un matiz político, pero su origen es cultural y literario. La literatura indigenista aborda el tema de la vida indígena a manera de protesta social en favor de los indios americanos. Tal corriente se desarrolló desde fines del siglo XIX. La antropología en el Perú es hija del indigenismo. Precursores y pioneros que plantean el tema: Manuel González Prada, Dora Mayer, Hildebrando Castro, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. 2. Periodo culturalista. En el presente periodo la base para comprender los principales problemas indígenas y campesinos son los factores culturales, cultura y sociedad, configuración cultural, cultura y personalidad. Los conceptos predominantes de esta posición eran la aculturación, choque cultural y contacto cultural.
Representante principal tenemos a José María Arguedas. En el Perú los problemas de mayor preocupación eran los de la caracterización cultural del Perú rural. Se hablaba de homogeneidad o heterogeneidad cultural en la sierra, de cultura indígena y cultura mestiza, cultural occidental y cultura criolla, migración y aculturación, cambio cultural, etc. Irrupción de la diversidad en todo el país. 3. Periodo estructural funcionalista. Fue una etapa muy productiva en cuanto a trabajos de investigación en comunidades sobre sus problemas rurales, así como una descripción social, cultural y económica de diferentes comunidades de la serranía peruana. La posición de este periodo fue determinante para dar una visión de concepción dualista, dividiendo al Perú en dos sectores estructurales diferentes como es lo tradicional y moderno. Tenemos a José Matos Martes Montalvo con el estudio en comunidades. La antropología aplicada, Universidad Cornell. Proyecto Vicos, Huaraz 1952. La Universidad de Cornell, bajo la dirección del prof. Alan Olmberg y la UNSM, rentaron una hacienda a un grupo de profesores y estudiantes de antropología como proyecto piloto de transformar a Vicos como modelo de comunidad. En 1957 expiró el contrato de renta de Cornell. La gente de Vicos había terminado de pagar sus tierras y los estudiantes de antropología siguieron llegando a la comunidad para estudiar lo que sucedía en Vicos, como experimento importante, en términos históricos, en antropología aplicada. Muchos piensan que fue un experimento que hizo posible la reforma agraria en Perú. Deconstrucción de conceptos. La antropología que da cuenta de la otredad y el aislamiento de las comunidades dentro de una visión dualista se hace presente en Uchucchacay, Comunidad Huanta 4,000 mts, altura 1983, Perú oficial Perú profundo. Termina con una visión existencialista de ver la antropología en el Perú, entendiendo a las comunidades y pueblos indígenas como reductos congelados de una tradicionalidad ubicada fuera del tiempo y al margen del país. Migración, continuidad y cambio. La migración, años 50, vehículo de continuidad de los aspectos de la vida económica, social y cultural de los campesinos. En el ámbito urbano se da la continuidad de los valores materiales y espirituales de los migrantes en el nuevo contexto urbano, relaciones de parentesco, sistema de reciprocidades, intercambio intrafamiliar, el curanderismo urbano, capacidad de organización colectiva en clubes, asociaciones, según afinidades geográficas, culturales y económicas. Estos valores se reinterpretan en el contexto urbano, sufres cambios cualitativos a partir de la experiencia en las ciudades y se convierten en estrategias de supervivencia familiar o colectivo. 3. Periodo del enfoque de clase. En este periodo se difunde la teoría del materialismo histórico y la lucha de clases, así como la recopilación de datos etnográficos. La cuestión campesina adquiere especial interés, movimientos de recuperación de tierras usurpadas por las haciendas, reforma agraria, cooperativas comunales. El concepto de modo de producción se convierte en noción clave para el campesinado bajo una concepción histórico-dialéctica de la sociedad. Antecedentes: trabajos de John Murray, 1963-1966, Huánuco y Henry Fabre, 1964-1965, Huancavelica y estudios en el Valle del Mantaro. Montoya, Capsoli, etc. Panorama de la antropología en el Perú.
Los más antiguos precursores de la antropología peruana fueron los cronistas, 1551-1653. El dilema del mestizaje están lejos de ser armónicos y sin contradicciones, más bien está plagado de desgarramiento, suturas tensiones al filo de son mundos. Exploradores y viajeros hacia fines del siglo XVIII y XIX toman la posta. La antropología peruana, disciplina universitaria en 1946, es hija del indigenismo, idealización del indio. La antropología aplicada, parte de una corriente de desarrollo comunal, estrategias de cambios preventivos que eviten los conflictos violentos. Concepción. Tradición y modernidad son dos polos contrapuestos y excluyentes. Nuevos horizontes, antropología urbana. Entre los nuevos temas destacan la antropología urbana con los primeros estudios sobre barriadas y clubes provincianos realizados a fines de los años 50. Antropología de la ciudad, redes, asociaciones, movimiento radial, migraciones transnacionales. Surgimiento de nuevas identidades y mentalidades, cultura popular urbana, religiosidad, violencia, organizaciones juveniles, música chicha. Los otros. Los estudios amazónicos en territorios geográficos poco conocidos. Estallido de diferencias étnico-culturales, lingüistas, religiosas regionales, clasistas y de género, generación, opción sexual. La diversidad cultural. El florecimiento de la diversidad se ve favorecido por la globalización, pues cualquier regionales, se define en relación y contraposición a otros. Una globalización que no desaparece al otro, ni elimina las diferencias, porque globalización y fragmentación son dos caras de la misma moneda. La exacerbación de las diferencias puede llevar también a la xenofobia y las limpiezas étnicas. Aculturación. Procesos de cambio debido al choque cultural. Lucha por la hegemonía de una cultura sobre otra. Es ser el resultado de los contactos de individuos de grupos culturalmente diferentes. Según George Majestad Foster, en el choque de culturas se da a través de asincretismo, rasgos, elementos y patrones culturales se convierten en nuevas estructuras culturales. Cruz andina. De simbiosis, no se mezclan los elementos culturales de la cultura dominada, coexisten en forma pacífica, fiesta de Santiago o Herranza. Calle superposición, a través de la violencia los elementos culturales de una cultura son borrado, se da en las colonizaciones, conquistas o guerras. Principales conceptos. A los conceptos de rasgo cultural o cambio cultural se agregan estructura y función, cambio social, diferenciación social, interacción, solidaridad y conflicto. Multiculturalismo, como reivindicación del derecho a las diferencias. Reconoce ciento de los derechos de las minorías en contextos pluriétnico. La interculturalidad, empieza a usarse en la educación intercultural bilingüe. Es un proceso permanente de comunicación y aprendizaje entre grupos, conocimientos y personas. La diversidad cultural, ya no se busca la aculturación homogeneizadora sino por la construcción de un nosotros diverso, reivindicando el derecho de unos y otros a la igualdad y a la diferencia. José María Arguedas. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Gracias.
mis queridos amigos Fernando, Carlos y los amigos que han tenido la buena decisión de venir a la presentación de un libro que considero que es muy, muy importante. Tenemos muchos libros de Valcárcel. Yo me siento muy orgulloso de saberme uno de sus discípulos, uno de sus alumnos. Tuve la suerte de ser ayudante en su cátedra de Historia del Perú Antiguo y de haber participado de alguna manera en toda esa fase de la vida de don Luis Valcárcel y de alguien que estaba muy cerca de él en ese tiempo, José María Arguedas, con los cuales estuve vinculado durante ese tiempo. Es para mí un motivo de gran satisfacción participar en esta presentación, además porque probablemente entre todos mis maestros, Valcárcel ha sido uno de los que de alguna manera se metió más en las ideas que luego pude ir desarrollando. Valcárcel no era un historiador de manera tradicional, era un subversivo. Comenzó con sus planteamientos subversivos desde cuando era muy joven. Cuando era muy joven, Valcárcel se lanzó a participar, le tocó en suerte participar en la movilización de los estudiantes del Cusco, en el debate y la configuración del tema de una nueva universidad en el Perú. Él fue parte del movimiento universitario que cambió radicalmente la forma en cómo esta universidad semifeudal que existía se fue progresivamente transformando en lo que, de algún modo, Valcárcel y la gente de ese tiempo se habían propuesto. Pero no es solo eso, o sea, el movimiento universitario fue la base sobre la cual Valcárcel construyó una propuesta de cómo actuar, de qué hacer en este país. El tema de la educación para Valcárcel fue siempre un eje movilizador de los recursos a partir de los cuales la sociedad peruana debía transformarse. Nunca dejó de ser un educador. Cuando era niño, como se refería a Fernando, ya era un educador. Andaba metido con la gente del campo, con las gentes que trabajaban cerca de su padre. Su padre era comerciante, era vendedor, tenía una tienda en el Cusco, se metía con ellos y a comunicarles los conocimientos que en ese momento, a esa edad, podía él rescatar. ¿Qué tipo de conocimientos? Los vivenciales, simple y llanamente los vivenciales. Todo el tiempo fue una actitud de protesta y de reclamo en virtud al hecho de que muy pronto descubrió que en el Perú se hablaba en ese momento con mucha fuerza de un problema central, y a ese problema central se le llamaba el problema del indio, y Valcárcel se preguntaba: ¿de qué estamos hablando? ¿De qué problema del indio estamos hablando? Si este país es básicamente de indios, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que puede convertirse en problema lo que es el núcleo fundamental de la existencia de este país? Y este tipo de pregunta en torno al problema del indio fue el que de una u otra manera él fue desarrollando desde muy joven. Valcárcel es uno de esos personajes extraños y curiosos que hay. Hizo varias tesis, se graduó en varias cosas. Una de sus primeras tesis tenía que ver con los dioses que había en el mundo antiguo, andino, Com, Viracocha, etc. Inmediatamente después hizo otra tesis sobre esto que se llamaba el problema del indio. Era una época en la que todo el mundo que estudiaba derecho, educación o lo que fuera, escribía sobre el problema del indio. Pero él no hablaba del problema del indio, él hablaba del problema del Perú. El problema del Perú es que es un país que asumió la independencia desde la perspectiva de un sector de la población. Oiga, un sector muy pequeño, decía Valcárcel, un sector criollo, reducido. En Lima había, pues, qué sé yo, un 15% de criollos, hispanohablantes. Los demás que vivían en Lima eran indios, que hablaban el quechua. El quechua era la lengua generalizada en esta
criolla ciudad limeña. Después los hemos hecho desaparecer, pues. Ahora el quechua llega con nosotros, los que venimos de los Andes, con nosotros, los que venimos de la sierra, pero ya no es la lengua de aquí. La lengua que se habla ahora es el español, que fue de alguna manera, y esa es una de las primeras protestas de Balcarce, que fue impuesta por los criollos. Balcarce sostenía que el alma del Perú, que el núcleo a partir del cual se construyó este país, era un mundo indígena. Oiga, pero tenemos que entender bien lo que representaba para Balcarce ese mundo indígena. El mundo indígena en el cual pensaba Balcarce era en la manera como habíamos resuelto el problema de los desiertos en este país, en la manera como habíamos resuelto el problema de vivir en las punas en este país, en la manera como habíamos resuelto el problema del agua en este país, en la manera como habíamos reformulado la condición natural de este territorio para hacerlo habitable, para hacerlo vivible, para hacerlo hermoso. La civilización se construyó con las manos, la cabeza, el ingenio y el corazón de un pueblo al que la gente denominaba indio, y que qué curioso, consideraban que ese era el problema. Y Balcarce decía, ¿cuál problema? ¿De qué problema estamos hablando? ¿No será que el problema es exactamente al revés? Hacia 1924, él escribió unos ensayos que luego se publicaron en 1925 en uno de estos primeros discursos frontalmente llamados indigenistas, que se llamaba De la vida incaica. El referente de Balcarce, es interesante, ¿eh? El referente de Balcarce es exactamente el mismo que tenían los que dieron la emancipación o independencia, como se le llame, a este país. Cuando se produjo la independencia, el espíritu de patria y de nación era una cosa medio gaseosa. Las gentes no sabíamos los que vivíamos acá, qué cosa era ser peruano. Habíamos vivido durante 2-3 siglos bajo la consigna de que nuestra madre patria no era aquí, no estaba aquí, estaba al otro lado del mar, que la madre patria era España. Consecuentemente, durante todo ese tiempo nos habíamos educado en la perspectiva de asumir que todo lo que teníamos que hacer para crecer era aprender las condiciones de vida y existencia de la madre patria, porque era pues nuestra madre. Balcarce sostenía que así no era la cosa. Nuestra madre patria estaba aquí, estaba en este territorio. Nuestra patria era el conjunto de personas que habían permitido hacer que este pueblo sea un pueblo civilizado. Oigan, nos admiran en el mundo no por lo que somos simplemente, sino por lo mucho que fuimos e hicimos en la construcción de un territorio bien difícil. Este no es un territorio fácil, este es un territorio complejo, es un territorio con montañas en donde llueve, mientras que en la parte baja no llueve. Es un territorio en donde el frío, el calor y estas cosas tienen alternancias absolutamente extrañas. Pero no solo es eso. No hay terrenos suficientes para sembrar y generando la agricultura como en otras partes del mundo, que los pueblos se enriquecen rápidamente. Aquí había que transformar la naturaleza para que sea posible cultivar. Había que inventar valles. Todos estos valles de la costa peruana fueron inventados por el ser humano, reconstruidos, se reconstruyó la naturaleza, y eso lo hizo este mundo al que durante el tiempo en que vivía Balcarce se le llamaba simplemente indio. En la época de la emancipación, ese era también el único referente de patria, de nación, que tenían los emancipadores. No había otro. No había otro. Por eso es que el 2 de abril de 1822, es decir, 6 meses después de que San Martín con un grupo de personas saliera a la Plaza de Armas de Lima y decretase o declarase de que desde ese momento el Perú era independiente, en ese mismo instante, 6 meses después, en abril, el día 2 de abril,
¿Qué cosa fue lo que decretaron los emancipadores, los independentistas? Decretaron que se debía hacer una biblioteca en el Perú. Declararon que se debía hacer un museo nacional en el Perú, Biblioteca Nacional, Museo Nacional, y una sociedad patriótica. Oigan, lo que se llama ahora Ministerio de Cultura, eso es lo primero que se creó. ¿Y por qué se creó lo primero? Porque el gran debate que había en ese momento era el debate que en 1914 levantó Balcarce, con otras personas en su momento, que es el que levantaron. Este país es un país nativo, es un país autóctono, es un país indígena, es un país que ha crecido y existe gracias a que un pueblo, ese llamado indio, lo levantó y lo construyó. Este es un pueblo construido por nosotros. Y nosotros, por eso, decía Balcarce, somos indios si queremos ser peruanos. Esa batalla que él inició con el Mirador Indio, que era esencialmente filosófica, la discusión de Balcarce en ese tiempo eran así, la tuvo que ir peleando, y la tuvo que ir peleando a lo largo de varios años, porque la gente en el Perú había perdido claramente la noción de lo que era la posibilidad de patria.